habíamos quedado acá. Con lo cual, normalmente vamos a decir que la enfermedad es autolimitante. ¿Qué quiere decir autolimitante? Quiere decir que en muy pocos días, el paciente se recupera, ¿sí? En algunos casos, la enfermedad puede ser fatal y hasta ser letal, puede llevar al individuo a la muerte. Vamos a ver que hay intoxicaciones, como por ejemplo la que se produce por Clostridium botulinum, que esta enfermedad directamente puede llevar al paciente a la muerte, en muy pocas horas, ¿sí? De ahí que depende la cantidad de microorganismos, por ejemplo, que puedan ser ingeridos. Por eso se habla de unidades de formadores de colonia por gramo de alimento, por mililitro también si el alimento es líquido, la leche, por ejemplo, ¿sí? Y se habla de una dosis mínima efectiva, es decir, la mínima proporción de microorganismos que nos puedan enfermar. De ahí que un factor contribuyente es generalmente la elaboración de los alimentos. Cuando uno prepara el alimento y lo prepara con mucha antelación, generalmente el problema es dónde deja el alimento hasta la preparación, ¿sí? Por ejemplo, se hace un relleno para una empanada. ¿Dónde lo dejo? ¿Lo dejo a temperatura ambiente? ¿Lo dejo que se enfríe y a las 12, 14 horas recién armo las empanadas? ¿O una tarta? O lo que tengo que hacer es dejar que se enfríe y en muy poquito tiempo, una vez que ya note que el alimento no está demasiado caliente, guardarlo en la heladera. Y si tengo una cámara frigorífica lo puedo hacer directamente, ¿sí? Por ejemplo, la preparación de alimentos, no estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando, por ejemplo, de un comedor. Y en un comedor normalmente, ¿sí? Tienen cámaras frigoríficas. Entonces, llevar el alimento a la cámara no le va a hacer nada. Ahí están preguntando algo, puede ser. Oh. A ver ahora se escucha, dígame. Más no lo puedo acercar. No sé si es un problema del audio. Bien, algo que también es importante, que ya lo han visto en varias materias, es el tema de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada se da cuando uno utiliza ciertos elementos que están destinados para un área y los cruza con otra. Por ejemplo, yo hago un asado, ¿sí? Tengo la bandeja donde voy a llevar la carne a la parrilla. La bandeja tiene carne cruda, con sangre. Hago la cocción de la carne y después tengo que previamente lavar esa bandeja si la voy a utilizar para servir la comida en la mesa. No puedo poner la comida cocida en la bandeja que estaba sucia. O cortar con un cuchillo la carne cruda y después cortar la cocida. ¿Estamos? Es decir, ese es el tema de la contaminación cruzada. Que también se puede dar, por ejemplo, en lugares donde yo, por ejemplo, utilizo un lugar, una mesada, donde hice el corte de la carne y después ahí hago una verdura. Entonces, la verdura, por ejemplo, una lechuga no lleva cocción, la carne sí. La carne la voy a llevar a una temperatura adecuada, pero la verdura la voy a comer como está. Le voy a agregar vinagre a lo sumo, con lo cual no me asegura que algunos microorganismos no puedan subsistir. Ahí está lo que es la dosis mínima efectiva, que ya lo expliqué. Por otro lado también tenemos, ¿sí?, que el episodio que siempre nos va a dar un signo clínico a nivel gástrico es lo que uno denomina diarrea, más que la emesis, el vómito, ¿sí? La diarrea generalmente se produce por dos causas, o porque hay microorganismos que alteran, ¿sí?, la mucosa intestinal y producen la salida, por ejemplo, de iones. Los iones se expulsan con agua a través de los enterocitos y eso hace de que se forme ahora la materia fecal mucho más líquida y eso provoca la diarrea, ¿de acuerdo? Esto puede ser o por microorganismos o por sus toxinas, que por ejemplo aumentan el nivel de salidas de iones a través de la célula entérica y esto provoca también un episodio de diarrea porque sale el agua y salen los iones. Los iones, recuerden que como no están solos, siempre están con agua, están solo atados, arrastran una gran cantidad de agua y eso provoca que la materia fecal no se pueda de alguna manera, ¿sí?, endurecer en el grueso y se expulsa líquida. Ahí tenemos, ¿sí?, lo que es un episodio de diarrea, ¿sí? Ahora, para que esto se produzca, obviamente tenemos que tener una parte donde las bacterias se van a unir a unas proteínas de la superficie y generalmente ahí pueden expresar,
¿sí? Por ejemplo, fimbrias, que le sirven, o adhesinas, también llamadas, que le sirven para adherirse al epitelio intestinal. Podemos encontrar una gran cantidad de bacterias que pueden tener adhesinas. Por ejemplo, ahí tenemos Escherichia coli, ¿sí? Tenemos también Bordetella, tenemos también bacterias como los Streptococcus, ¿sí? Estos tienen, de alguna manera, estos pelitos que hacen de que se pueda adherir al intestino. Y también la forma de poder moverse. De ahí que muchas bacterias gram negativas tengan fimbrias, tengan fibrillas, tengan flagelos y tengan antígenos de membrana y cápsulas que de alguna manera también le impiden al sistema inmune poder ser efectivo y poder eliminarlas. Bien, conceptos que vamos a hablar desde ahora. Cuando uno habla de patógeno, está hablando de microorganismos que puede causar daño, que puede enfermar. La patogenicidad es una habilidad o potencialidad de que el microorganismo puede causar daño en un huésped determinado. Ojo, no es lo mismo que virulencia, y virulencia, lo aclaro desde ahora, no viene de virus. ¿Por qué? Porque patogenicidad o patógeno es un aspecto cualitativo, es decir, ¿es patógeno o no lo es? Con lo cual, la patogenicidad es la capacidad que tiene de poder enfermar, ¿sí? Generalmente hay microorganismos que tienen, de alguna manera, un nivel de patogenicidad mucho más acabado en ciertas especies que en otras. Hay algunos que nunca van a enfermar a alguna especie y sí lo van a enfermar a otras. Pero la virulencia es la expresión de alguna manera cuantitativa, es decir, hay microorganismos que son más patógenos que otros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si uno toma ahora en el escenario que estamos hablando del COVID-19, este es mucho más virulento que otras especies de coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la llegada de esta forma efectiva a un microorganismo susceptible, por ejemplo, dependiendo de la edad, lo puede llevar a una neumonía. ¿Está claro? Por ejemplo, Staphylococcus aureus puede ser más virulento que Staphylococcus, por ejemplo, epidermidis, ¿sí? Que puede causar, en algunos casos, uno una enfermedad con un absceso y el otro generalmente puede provocar algún enrojecimiento en la piel y nada más. ¿Está claro esto? Entonces, dependiendo obviamente del hospedador, ¿sí? Cuando una cepa es más virulenta que otra, es porque puede causar más daño. ¿Y esto de qué va a depender? Justamente de las herramientas que tenga para causar daño, que las vamos a ver ahora. Ahora, cuando uno habla de interacciones, por ejemplo, entre bacteria huésped, podemos hablar de un patógeno primario o un patógeno oportunista. El primario es el que nos va a enfermar, ¿sí? Siempre. En cambio, el oportunista es el que va a depender que puede depender del medio ambiente o puede depender del hospedador. Por ejemplo, puede depender si, por ejemplo, el huésped tiene una edad determinada, es un niño, como vamos a ver en Escherichia coli, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a ver después, lo que es simbiosis, neutralismo, comensalismo y parasitismo, que son distintos grados de interacción entre distintas especies. Eso lo voy a aclarar después cuando lleguemos a parásitos, ¿sí? Por ahora se lo dejo ahí para que lo vean nada más. Bien, por ejemplo, bacteria patógena, ¿sí? Se puede de alguna manera multiplicar y crecer en el huésped y puede generar síntomas o no, como dije hoy. Si causa síntomas, la enfermedad es sintomático, ¿sí? Y el portador sufre la enfermedad, tiene fiebre, tiene diarrea, tiene cólicos, etc. En cambio, puede pasar asintomática. El hospedador nunca se va a enterar que estuvo enfermo. ¿Cuál es el problema? Que un huésped, ojo, asintomático no implica que esté sano, que no pueda transmitir la enfermedad. Es un portador asintomático. Ojo con los libros. Es un portador asintomático. En algún momento se puede enfermar, porque si cambian las condiciones de su sistema inmune también se puede enfermar. La colonización va a depender fundamentalmente de dónde se cuenten microorganismos. Generalmente están en las superficies corporales, por eso los mecanismos de defensa primarios o innatos, que son los que actúan como un sistema de barrera. Y la infección
es cuando el microorganismo puede penetrar adentro del organismo y causar enfermedad. A ver qué pusieron acá en el chat. Bien, de ahí que los mecanismos de patogenicidad bacteriana sean la adherencia, siempre que está enfermo es decir, tiene cuando síntomas, una bacteria obviamente. penetra, Los síntomas pueden cambiar atraviesa el estómago, dependiendo y en el intestino también del individuo. Por ejemplo, también hay personas que vamos nunca a van a ver desencadenar, que una vez por que ejemplo, se adhiere una el neumonía, en algunos si la casos, bacteria y tiene hay otros ciertas, depende de la edad, hidrolítica, condiciones del sistema que inmune, pueden etc. invadir el Entonces, tejido, cuando uno está se habla de enfermo, invasividad. algún síntoma Entonces tiene. se habla de Siempre hay una algo que me infección indica que estoy enfermo. intestinal. En Cuando cambio, hay puedo tener adherencia, microorganismos solamente dentro de tenemos mi organismo síntomas y no por manifestar fuera del síntomas. tubo digestivo. Ahí se dice Y que es un hablamos de portador extraintestinal asintomático. cuando se ¿Está puede claro? dar en cualquier Esa es la parte del diferencia órgano. fundamental. Por ejemplo, cuando pueden invadir y puede hacer septicemia, es decir, una infección generalizada. De ahí que se puede provocar fiebre. ¿Tá? Toxicidad es la capacidad que tiene de producir ciertos metabolitos que para la bacteria, en realidad, o vamos a ver más adelante, para los hongos, son productos del metabolismo propio, pero para nosotros, o para algunos animales, son tóxicos. De ahí que se habla de toxinas. Y cuando hablamos de hipersensibilidad, hablamos de las reacciones que yo hablé en sistema inmune, cuando el organismo propio, ¿sí?, responde de una forma, de alguna manera, ¿sí?, mucho más agresiva hacia un microorganismo o hacia algo del medio ambiente. De ahí las alergias, en donde por eso se habla de fenómenos de hipersensibilidad, donde tenemos aumentada la sensibilidad a la respuesta inmune. Invasividad. Por eso, para que los microorganismos puedan invadir, necesitan también adaptarse y multiplicarse, de ahí la colonización. Vamos a ver que unas pocas bacterias pueden llegar al intestino, en algunos casos, pero al aumentar su número en el intestino, generan factores que pueden hacer que sean peligrosos y que de ahí pueda penetrar a través del intestino y generar de alguna manera, ¿sí?, infección extraintestinal. En algunos casos, vamos a ver en algunas bacterias, por ejemplo en las gram positivas, ¿se acuerdan que tenían ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Que estas estructuras pueden actuar como antígenos y esto hace de que nuestro organismo los reconozca como los lipopolisacáridos de las gram negativas, ¿sí? También hay otros componentes, ¿sí?, como el glucocálix o la cápsula, que son componentes que son secretados, recuerden, en forma facultativa. Es decir, algunas bacterias lo pueden tener y otras no, pero que logran de alguna manera burlar al sistema inmune. Por eso que puede ser que hay microorganismos que no los detectemos hasta que sea tarde. Ahí tienen, por ejemplo, lo que son las pilis o las fimbrias, en donde estas, ¿sí?, estas estructuras, ¿sí?, estas fimbrias y los flagelos de motilidad o movilidad hacen de que la bacteria pueda penetrar, moverse dentro del organismo y pueda de alguna manera, ¿sí?, infectarnos, ¿sí? Son filamentos muy finitos, pero que les provocan la adherencia justamente a las mucosas, y en este caso la mucosa intestinal. Ahí tienen la adhesión en una filmina, como son. Y diferencias, lo que es la cápsula y lo que es el glicocálix. La cápsula es un material viscoso que suele contener polisacáridos y en algunos casos proteínas y está secretada por fuera de la pared celular. No se elimina generalmente fácilmente y por eso se la denomina cápsula. Está por fuera de la estructura de la pared. Y el glucocálix es una red de polisacáridos que se va a extender entre la superficie de una bacteria y otra. Y esto hace de que esta cápsula sea flexible y no se una firmemente a la superficie bacteriana. Por eso facilitan la adherencia a el huésped, en este caso el intestino. Y esto es lo peligroso. Ahí tienen cómo se ve esto que está, fíjense, en negativo, es decir, estos son cocos, y lo que se ve es la cápsula, que no se ve de alguna manera, ¿sí?, coloreada o teñida. Esto es una tinción negativa, se llama tinción negativa porque yo tiño, ¿sí?, todo menos la cápsula, por eso la cápsula se ve transparente o si deja pasar la estructura de la luz.
algunos productos de invasión, ¿sí? Como proteínas extracelulares, la hialuronidasa, que corta el ácido hialurónico presente en los tejidos, igual que la colagenasa, que disemina el colágeno, la neuranimidasa, que también desciende el ácido neuramínico, y algunas enzimas específicas, como la streptokinasa de estreptococos y la estafiloquinasa de estafilococos. Algunas fosfolipasas que disuelven las estructuras del fosfolípido, en este caso el enlace fosfato, las lecitinasas que eliminan justamente las uniones de lecitina y las hemolicinas que pueden destruir glóbulos rojos directamente. Estas enzimas están codificadas genéticamente en algunas bacterias y en otras no. Y en las que están codificadas genéticamente son las que generalmente las actúan como o sirven como elementos de diseminación. Acá tienen lo que acabo de decir recién, exactamente lo mismo, salvo las beta-lactamasas, que son producidas por algunas especies, por ejemplo, Staphylococcus aureus, beta-lactamasa positivo, que hidroliza estos antibióticos y hace de que sean bacterias que vamos a ver después que son resistentes, ¿sí? Son las que generalmente vamos a encontrar como responsables de las infecciones intrahospitalarias. Recuerden siempre el término quinasa. Generalmente las quinasas, las fosfatasas rompen enlaces fosfato, hidrolizan. Las quinasas ponen, pero pueden romper la malla de fibrina y disuelven los coágulos. Acá tienen algunas, también como los factores necrotizantes que utiliza Shigella, por eso es una bacteria que vamos a ver que puede generalmente causar lesiones dentro, como llagas dentro del intestino. Las DNAsas que hidrolizan el ADN, por ejemplo, Staphylococcus aureus la tiene, y lo van a ver si podemos llegar a algún momento al laboratorio como prueba de laboratorio para identificar Staphylococcus aureus de otros estafilococos. Y esto que es importante, como último, para que puedan ver, lo que son endotoxinas y exotoxinas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerden que las bacterias tienen, ¿sí?, un metabolismo. Ese metabolismo hace de que los nutrientes, al ser heterótrofos, sean captados del medio extracelular y sean metabolizados dentro de la célula y que haya productos de excreción. Estos productos de excreción, que son normales para el metabolismo celular, para algunos organismos pueden ser tóxicos. Entonces, normalmente vamos a encontrar que en las bacterias, ¿sí?, que son gram negativas, vamos a encontrar generalmente endotoxinas. Eso implica que para que se puedan liberar, la bacteria tiene que ser lisada. O sea, tiene que haber un compromiso del sistema inmune, por lo menos una fagocitosis, ¿sí? Con lo cual estas toxinas, que están asociadas a la envoltura celular, son liberadas y pueden tener carácter tóxico. Por ejemplo, el lípido A o los antígenos O, ¿sí? Son menos potentes, son generalmente estables al calor y, como les dije recién, se liberan por lisis bacteriana. En cambio, tenemos exotoxinas. Las exotoxinas son estos productos que se liberan por exocitosis, ¿sí? Son proteínas del crecimiento celular, que van a estar ávidas también en la fase de exponencial, en la fase de latencia. Están dadas en algunas especies y en otras no, y están codificadas genéticamente. Las vamos a encontrar en gram negativos y fundamentalmente en gram positivos. Son potentes en muy baja concentración, por eso vamos a encontrar que cuando se excreta en un alimento hablamos de una intoxicación propia. Y tienen algún blanco generalmente en algún órgano, por ejemplo, neurotoxinas sobre el sistema nervioso, citotoxinas sobre las células, leucocidinas sobre glóbulos blancos y hemolicinas sobre glóbulos rojos, ¿sí? También vamos a hablar también, por ejemplo, de algunos que son buenos inmunógenos. Entonces se habla de toxoide, porque estas toxinas cuando se liberan generan la respuesta inmune y esta es favorable y no desfavorable, ¿sí? Algún repaso de estructuras importantes que sí quiero recalcar. Por ejemplo, la diferencia entre células eucariotas y procariotas. En las eucariotas, recuerden, la membrana citoplasmática. Por dentro los sistemas de endomembranas, como los retículos liso y rugoso, el aparato de Golgi, y la membrana nuclear. Organelas importantes, como las mitocondrias, que son utilizadas para obtener
la energía a través de la oxidación de los alimentos, ¿sí? Los ribosomas, que pueden estar adheridos al rugoso o libres en el citoplasma y que se ocupan de la síntesis de proteínas o traducción del ARN mensajero para la síntesis de proteínas, que es lo mismo. Algunas organelas como peroxisomas y lisosomas. Los lisosomas como verdaderos estómagos celulares y los peroxisomas, que lo vimos en la clase pasada, como elementos que se utilizan también para el estallido respiratorio. Sí, también digo, porque también participan en la apoptosis celular o muerte celular programada. El núcleo, con su cromatina y el ADN nuclear, condensado en cromosomas que se encuentran unidos a proteínas histónicas y que se encuentran de alguna manera estabilizados por estas proteínas y que se ven únicamente cuando la célula entró en la fase de mitosis o meiosis. Únicos dos procesos que se dan para replicación celular a través de los organismos eucariotas, ¿sí? En cambio, en las células eucariotas, que tenemos solamente una estructura de pared, por dentro de la pared tenemos la membrana citoplasmática, ¿sí? Y el citoplasma, bueno, también están las eucariotas, obviamente, ¿no? El citoplasma, que contiene en este caso como únicas organelas principales a los ribosomas. Estos que hablan algunos autores de nucleoide, pero que no es un núcleo, recuerden esto, no hay núcleo, que es el ADN único, cromosoma circular, y que no está unido a proteínas histónicas. Las únicas proteínas que vamos a encontrar son las ADN polimerasas y las ARN polimerasas, que se usan para la ADN para la replicación y la ARN para la transcripción, ¿sí? Organelas fundamentales, ¿sí? Los ribosomas, el mesosoma. Todo esto que dije son estructuras de alguna manera constitutivas, obligadas. Y las facultativas, fimbrias, flagelos, plásmidos, ¿sí? Algunas estructuras, por ejemplo, como en el caso de las bacterias, que lo voy a ver un poquito más adelante, las esporas, pero que son facultativas, no son constitutivas. Aparecen en algunas especies y en otras no. En el caso de las gram positivas, recuerden cómo era la pared, formada por una estructura de polisacáridos unidos entre sí, y péptidos, y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Una estructura que es, de alguna manera, ¿sí?, condensada con un pequeño espacio periplásmico e inmediatamente la membrana citoplasmática, ¿sí? Es decir, acá no hay segunda membrana celular, o membrana externa. En las gram negativas, la membrana externa, los espacios periplásmicos, la pared mucho más laxa, y formada por solamente estos polisacáridos que se unen con tetapéptidos, pero con la carencia de ácidos teicoicos y lipoteicoicos, y la membrana interna. La membrana externa fundamentalmente formado por estructuras antigénicas como los lípidos de membrana y que permite de alguna manera también, ¿sí?, la pared permite, recuerden, lo que vendría a ser el concepto de cómo se hizo la coloración de Gram, ¿sí?, el fundamento de la coloración de Gram. Ahí tienen los azúcares que los tienen en el paper, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, que se unen entre sí mediante enlaces covalentes con la pérdida de una molécula de agua, con enlaces beta 1,4, y los péptidos que se unen entre sí para formar la estructura de esta pared peptidoalcano-mureína, ¿de acuerdo? Fíjense que los monosacáridos son muy distintos a la glucosa que forma la celulosa, por ejemplo, en las plantas de los vegetales superiores. Acá tienen lo que es una espora, cuando la célula vegetativa tiene de alguna manera, ¿sí?, fenómenos en los cuales necesita aislarse del medio ambiente, ¿sí?, todo su conjunto genómico lo logra, ¿sí?, llevar a un punto y forma la espora, donde la espora es una concentración de todo el material genómico y una forma de resistencia hacia el medio ambiente. Ahí tienen los pasos, que también lo tienen en